Mientras que actualmente es la tercera armada más poderosa del mundo, China desea tomar el primer lugar a los Estados Unidos, su gran rival. Para ello, desde sus inicios como potencia mundial, Pekín ha reforzado regularmente su arsenal militar, suscitando debates y preocupaciones sobre sus reales objetivos. Este aumento de poder está estrechamente relacionado con su historia milenaria y sus ambiciones contemporáneas en la escena internacional. Por eso, en este video, te proponemos descubrir de cerca el arsenal militar y nuclear de China, sus objetivos militares y su creciente influencia diplomática. ¡Vamos allá! China se ha convertido en una potencia mundial importante gracias a una serie de reformas económicas y políticas estratégicas. Hay que saber que a mediados del siglo XX, Pekín todavía era un país aislado y económicamente débil. En 1949, el Partido Comunista tomó el poder en China. Mientras estaban en plena Guerra Fría, el país estaba principalmente respaldado por la Unión Soviética, e incluso dependía bastante de ella. De hecho, se firmó un tratado de amistad, alianza y asistencia mutua con la Unión Soviética. En esta ocasión, también se obtuvieron acuerdos económicos y territoriales. En ese momento, el Imperio del Medio era muy pobre, las relaciones diplomáticas eran malas y los socios comerciales inexistentes. Dos eventos marcarán entonces la historia del país. El primero es el Gran Salto Adelante. Esta política económica fue lanzada por Mao Zedong. Fue llevada a cabo de 1958 a 1960. El objetivo era estimular en un tiempo récord la producción mediante la colectivización de la agricultura, la ampliación de las infraestructuras industriales y la realización de proyectos de obras públicas de gran envergadura. Sin embargo, este programa resultó ser irrealista y debilitó aún más la economía del país. El segundo evento significativo es la Gran Revolución Cultural, que tuvo lugar de 1966 a 1976. También liderada por Mao Zedong con el objetivo de consolidar su poder apoyándose en la juventud del país. Sin embargo, este periodo de caos llevó a China al borde de la guerra civil. Pero la muerte de Mao en septiembre de 1976 cambió muchas cosas. Deng Xiaoping tomó entonces el poder y hubo una verdadera ruptura en comparación con su predecesor. Implementó una serie de reformas económicas y sociales. El sistema político cambió, ya no fue totalitario, sino autoritario. Dirigido por un partido único, el Partido Comunista Chino. Este régimen político permitió un desarrollo económico y una creciente influencia internacional. El gobierno es conocido por sus desviaciones y, en particular, por no respetar los derechos humanos controlando la información, utilizando la propaganda y la censura, pero también reprimiendo a las minorías. Pero las nuevas políticas permitieron liberar la economía y Pekín se abrió al mundo. El país logró aprovechar la aceleración de la globalización económica y su acceso a la Organización Mundial del Comercio en 2001. Así, entre finales de los años 70 y mediados de los años 2010, China hizo su desarrollo económico una prioridad absoluta. En solo 40 años, Pekín logró un ascenso espectacular y se convirtió en la fábrica del mundo y el primer mercado del planeta en muchos sectores. Sin embargo, su economía se detuvo bruscamente por la crisis del coronavirus. Desde entonces, la recuperación económica china parece desacelerarse. De hecho, por primera vez en 2022, el país mostró un crecimiento inferior al 3%. Nunca había sido tan bajo desde 1979, con la excepción del año de difusión de la pandemia de COVID-19. Está claro que a China le cuesta recuperar su impulso. ¿Qué hay de su arsenal militar y nuclear? Con el objetivo de constituir el ejército más poderoso del mundo para 2049, aniversario del centenario de la fundación de la República Popular China, que con los años comenzó a ser el Imperio del Medio, que se ha convertido en una fuerza militar de primer nivel. Aire, tierra, mar y ciber, todas las ramas militares están en proceso de modernización. De hecho, es la primera en cantidad de mano de obra disponible y también la mayor flota naval, compuesta por 370 barcos. Pekín hace todo para hacerla aún más poderosa. Así, solo en 2022, las fuerzas navales chinas admitieron al servicio nada menos que 3 cruceros tipo 055 de más de 11.000 toneladas,
armados con 112 silos verticales, así como 3 destructores antiaéreos tipo 052D MOD, de más de 7.000 toneladas, armados con 64 silos cada uno. También se puede destacar la llegada de un portahelicópteros tipo 075 de 40.000 toneladas y 3 submarinos tipo 039B de la clase Yuan. Además, la Marina china opera hoy en día 6 submarinos nucleares lanzadores de misiles tipo 094, así como 6 submarinos nucleares de ataque, 3 tipo 093 clase Shang y otros tantos tipo 093A Shang II. Además, los 2 primeros submarinos nucleares lanzamisiles de crucero tipo 093B Shang III fueron lanzados entre mayo de 2022 y enero de 2023. A este ritmo, en 2025, la Marina china debería alcanzar 395 barcos para luego pasar a 435 en 2030. Las capacidades terrestres y aéreas también se han consolidado. Por ejemplo, el ejército chino es la fuerza terrestre permanente más grande del mundo, con 915.000 soldados en servicio activo, casi el doble de los 486.000 militares estadounidenses. Según Forbes, Pekín también tiene 5.800 tanques, siendo el más famoso el tipo 99, el tanque más moderno en servicio del ejército chino. En cuanto al ejército del aire, tenemos más de 2.800 aviones, de los cuales aproximadamente 2.500 son de combate. El avión de combate furtivo más avanzado que posee China es el J-20, diseñado para competir con los F-22 estadounidenses. Las armas y tecnologías que componen la flota aérea también son formidables activos para Pekín. El país también trabaja en nuevos bombarderos, como por ejemplo el Xi'an H-20, que debería ser revelado pronto. China es también el segundo fabricante de armas del mundo, detrás de los Estados Unidos y delante de Rusia. También es el quinto mayor exportador de armas. Mientras que hace 10 años todavía dependía en gran medida de las importaciones de Rusia y Ucrania para su armamento, ahora es autónoma. Actualmente la mayoría de las armas chinas vendidas anualmente por un valor global de 70 a 80 mil millones de dólares son en realidad adquiridas por las diferentes ramas del ejército chino. Cabe destacar que China no es un país no signatario del Tratado sobre el Comercio de Armas adoptado en 2013 por la ONU para moralizar este comercio. También podemos hablar de las inversiones militares del Imperio del Medio, que nunca han sido tan altas. El presupuesto militar de China aumentará un 7.2% en 2024, una cifra equivalente a la de 2023. China planea gastar 1.665.5 mil millones de yuanes, es decir, 231.4 mil millones de dólares para su defensa, lo que sigue siendo más de 3 veces inferior al presupuesto de los Estados Unidos en este ámbito. El país dedica el 1.6% de su PIB a su ejército, mucho menos que los Estados Unidos con su 3.5%, o que Rusia con 4.1%, según el Instituto Internacional de Investigación sobre la Paz de Estocolmo. Superando ya a los Estados Unidos en varios ámbitos militares, el Estado chino probablemente se convertirá en su principal adversario militar en unos pocos años. Ahora veamos qué hay en cuanto a lo nuclear. A finales de 2023, el arsenal nuclear chino comenzó a preocupar realmente a los Estados Unidos. De hecho, en este momento se publicó un informe del Ministerio de Defensa estadounidense. Destaca que China está acelerando el desarrollo de su arsenal nuclear a un ritmo más rápido del estimado anteriormente. Así, China dispondría de más de 500 cabezas nucleares operativas en mayo de 2023. Esta cifra podría alcanzar las 1.000 para 2030 y las 1.500 para 2035. Es mucho más que la predicción anterior de Washington, que había estimado en 2020 que el ejército chino dispondría de 600 bombas atómicas para 2030. También se destaca que Pekín quiere completar la construcción de instalaciones de lanzamiento de misiles balísticos intercontinentales. En total, tendría más de 300 hilos. Estos últimos contendrán misiles de F-41 capaces de alcanzar un objetivo a más de 10.000 kilómetros, así como misiles de F-31AG con un alcance de 14.000 kilómetros. Estos dos tipos de dispositivos están equipados con ojivas nucleares, pero lo que realmente hace que Washington se preocupe no es el número de misiles o cabezas nucleares. De hecho, el número no lo es todo, y los problemas de corrupción en el ejército no son raros. Por ejemplo, los recientes escándalos de corrupción en el ejército plantean dudas sobre la eficacia de su fuerza de misiles y el profesionalismo de las fuerzas militares.
De hecho, en 2023, varios altos funcionarios del ejército chino fueron destituidos. Entre los problemas destacados se mencionan casos de misiles llenos de agua en lugar de combustible, o silos de misiles con tapas defectuosas que impedían el lanzamiento de los dispositivos. Estos incidentes han cuestionado la percepción del liderazgo chino sobre las capacidades militares del país. Además, las tropas chinas no han sido probadas en el campo de batalla desde hace décadas sin sus equipos. Y lo que los rusos están viviendo actualmente frente a los ucranianos puede llevar al poder chino a reflexionar. Sin embargo, la red subterránea implementada por Pekín es una verdadera preocupación para Washington. De hecho, para transportar sus armas devastadoras, China ha construido una gigantesca red subterránea que se extiende por todo el territorio. Con una longitud de 5.000 kilómetros y una profundidad de 1.000 metros, su construcción comenzó en 1995. Esto le permite mover el arsenal nuclear a diferentes puntos estratégicos del país, manteniéndose fuera del alcance de la vigilancia de los satélites espías estadounidenses. Esos nuevos avances permitirían al Estado chino responder a un ataque nuclear en su territorio, incluso si sus centros de comando más altos fueran destruidos. Es un verdadero problema para los Estados Unidos, que hasta ahora poseían suficientes misiles nucleares para destruir todos los hilos y centros de comando chinos y evitar cualquier represalia atómica en territorio estadounidense. Ya no es el caso hoy con este sistema de túneles subterráneos que hace casi imposible localizar las armas nucleares chinas. La velocidad de desarrollo del arsenal militar y nuclear chino es realmente impresionante. Entre sus armas más peligrosas, un nuevo misil orbital con capacidad nuclear que encierra un planeador hipersónico fue probado durante el verano de 2021. Habría dado la vuelta al mundo antes de estrellarse en el mar de China, a unos 30 kilómetros de su objetivo. Este tipo de armas hipersónicas tienen la particularidad de volar mucho más cerca de la Tierra, a diferencia de los misiles intercontinentales tradicionales, lo que los hace más difíciles de detectar por los radares. También tiene dos temibles portaaviones, el CNS Liaoning, que entró en servicio en 2012. Este portaaviones soviético de clase Kuznetsov fue modificado. El segundo es el CNS Shandong. Llegado en 2019, se trata del primer buque de este tipo verdaderamente construido por astilleros de la República Popular China. Las cubiertas de vuelo de estos dos portaaviones están equipadas con una rampa para hacer despegar los cazas embarcados J-15, también llamados Flying Shark, y un cable de frenado para recuperarlos. Pero eso no es todo. En junio de 2022 se lanzó un tercer portaaviones 100% chino, el CNS Fujian, que pertenece a la clase tipo 003. A diferencia de los otros dos, está equipado con catapultas electromagnéticas que le permiten lanzar cazas furtivos y drones de combate más rápidamente. La ventaja de esta tecnología radica en la conservación del combustible después del despegue, lo que aumenta el radio de acción de los aviones de guerra. En lugar de eso, los aviones que despegan de los antiguos portaaviones usan una rampa, lo que también limita el número de aviones que se pueden mantener en la cubierta de vuelo. Además, puede transportar una mayor cantidad de combustible y municiones. El Fujian también podrá lanzar drones como el Chengdu Winglong 2. Este dispositivo es capaz de realizar vuelos de larga duración con distancias superiores a 1.000 kilómetros. El aparato se caracteriza por su capacidad de permanecer mucho tiempo sobre un campo de batalla, una ventaja que permite a este dispositivo proporcionar valiosa información a las tropas en tierra o los marinos durante largos periodos. Si es necesario, el dron puede destruir objetivos clave. Por supuesto, la lista del arsenal militar chino es aún larga, desde bombarderos hasta drones o incluso el misil hipersónico DF-17. Ahora que conoces las grandes líneas de la historia del país y comprendes mejor de qué está compuesto el arsenal militar y nuclear chino, tratemos de entender cuáles son las ambiciones de Pekín. Extenderse en el mundo. Mientras que los Estados Unidos se han impuesto desde hace mucho tiempo en muchos campos, China intenta competir con ellos. La búsqueda de poder y estatus ha hecho que el Estado asiático se concentre en su desarrollo económico y su influencia geopolítica. Para ello, intentan ampliar sus alianzas, estableciendo asociaciones estratégicas e invirtiendo en proyectos de infraestructura en el extranjero.
El desarrollo de su arsenal militar es por lo tanto capital. De hecho, en el pasado, los Estados Unidos ya declararon que China era su principal desafío estratégico, siendo que el único rival que tiene la voluntad y cada vez más la capacidad de cambiar el orden internacional. Y las tensiones parecen aumentar cada vez más. A finales de 2023, el gobierno estadounidense acusó a China de llevar a cabo actos de intimidación en el espacio aéreo de Asia-Pacífico. De hecho, los cazas chinos multiplicarían las maniobras arriesgadas alrededor de aviones estadounidenses mientras estaban en operación o en reconocimiento. El subsecretario de Defensa para Asia, Eli Ratner, citó más de 180 incidentes entre el otoño de 2021 y el de 2023. Una cifra mucho mayor que durante la última década pasada. Del otro lado del globo, en el Ártico, Rusia tiene varias bases de la era soviética que están en proceso de modernización y que utiliza para reforzar sus lazos con Pekín. Así, se organizan periódicamente ejercicios conjuntos entre los dos países. Y durante uno de ellos, una escuadra china y rusa bordearon las aguas estadounidenses frente a las Aleutianas, no lejos de la isla Kodiak. Y Washington no soporta estos actos de intimidación. A pesar de ello, los dos países han reanudado el diálogo con una sucesión de visitas de altos funcionarios estadounidenses a Pekín a finales de 2023. Pero Washington lamenta que Pekín siga rechazando una comunicación directa al más alto nivel entre sus respectivas jerarquías militares. Para imponerse en el mundo, debe pasar por la creación de alianzas, estableciendo asociaciones estratégicas e invirtiendo en proyectos de infraestructura. Así que se ha vuelto hacia África. En 2013, el proyecto La Franja y la Ruta fue desvelado por China. Su objetivo es reforzar la conectividad y la cooperación económica entre la nación y otros países. Así, se ha convertido en un socio importante en el continente africano, y esto se ha hecho en 3 etapas. Convirtiéndose en el principal actor de los intercambios comerciales, prestando dinero e invirtiendo en infraestructuras. Esto le permite ganar dinero haciendo que las construcciones sean realizadas por empresas chinas y a veces incluso por trabajadores que son enviados al lugar. Además, una vez terminadas las infraestructuras, se les reembolsa con intereses. Si el país no puede reembolsar la totalidad, entonces el reembolso debe hacerse en forma de materias primas, como con petróleo o minerales. Elementos que son indispensables para el buen funcionamiento de las empresas chinas. Por ejemplo, para asegurar la producción de sus baterías de coches eléctricos, China necesita cobalto. Ahora tiene acceso a él después de un acuerdo con la RD Congo, que es el primer productor mundial. Las naciones africanas también tienen la posibilidad de financiar sus proyectos en infraestructuras. Así, China puede, por ejemplo, tomar el control de un ferrocarril que ha financiado, el tiempo que el país concernido le reporte suficiente dinero para reembolsar el préstamo. Esto puede durar varios años, incluso varias décadas. China hizo lo mismo con Sri Lanka y su puerto de Hambantota. Construido en 2015 gracias al dinero chino, el país no pudo reembolsar. Por lo tanto, ahora pertenece a China por los 99 años siguientes al final del proyecto de construcción. También es el caso en Pakistán con el puerto Gwadar. Este último parece comprender complejos residenciales de alta gama, centros comerciales, pero también complejos deportivos que están principalmente destinados a los chinos que han construido este puerto y que lo gestionan. Además de estrechar las relaciones con Pakistán, que tiene como enemigo común a la India, esto permite a Pekín tener una salida al Océano Índico. La adquisición de varios puertos en el mundo le permite llevar a cabo una política de expansión de su marina de guerra. De hecho, el jefe de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha declarado que China se acerca a nosotros. Añade, la vemos en África, la vemos en el Ártico, la vemos tratando de controlar las infraestructuras críticas. Otra razón que permite entender el rápido desarrollo de su arsenal nuclear y militar es la presión del país sobre Taiwán. De hecho, China considera que la isla forma parte integral de su territorio. En 1949, cuando los nacionalistas chinos perdieron la guerra civil, Taiwán se convirtió en un país independiente. Sin embargo, el Imperio del Medio no lo tolera y por lo tanto busca reunificar el país. Pero no es solo por el pasado de los dos países, sino también porque Taiwán ocupa una posición estratégica en el mar de China Oriental. Así, la isla protege varias rutas marítimas importantes del control chino.
Controlar Taiwán permitiría por lo tanto a China reforzar su posición en la región y darle un mejor acceso al Océano Pacífico. Para adquirir Taiwán, debe disuadir a los Estados Unidos de intervenir. Esto pasa por un rápido desarrollo militar. De hecho, en 2023 se reveló que según el think tank Center for a New American Security, los Estados Unidos serían incapaces de ayudar a Taiwán en caso de guerra con China. De hecho, la US Navy sería incapaz de abastecer a Taiwán con equipos militares porque Pekín tendría la enorme ventaja del número y la logística. Tensiones entre China y Filipinas también han surgido. De hecho, Pekín reclama la soberanía sobre casi toda la mar de China meridional. Sin embargo, esto fue impugnado por una decisión de la Justicia Internacional en 2016. Además, ahora Filipinas y los Estados Unidos organizan la Operación Balikatan, un ejército militar naval conjunto anual que contribuye a la escalada de tensiones. Así, las colisiones de buques chinos y filipinos se han vuelto comunes al igual que las provocaciones. Tensiones también han surgido en los últimos años entre China e India, principalmente debido a disputas territoriales en el Himalaya. De hecho, Pekín y Nueva Delhi se disputan el control de Aksai Chin, que se encuentra a una altitud promedio de 4.200 metros y que conoce temperaturas negativas casi todo el año. Además, esta frontera se encuentra con el Tíbet, que vive bajo dominio chino. En 1950, China envió una fuerza armada para retomar el control de este territorio independiente desde 1912. Sin embargo, China no solo tiene enemigos. Militarmente se muestra especialmente cercana a Rusia, con quien refuerza su cooperación. De hecho, en 2023, tanto Pekín como Moscú apoyaron que la cooperación militar-técnica entre los dos países sería llevada a un nivel superior. Pero entonces, ¿cuáles son los próximos pasos de esta cooperación militar reforzada? En primer lugar, las academias de oficiales y diferentes ramas de mando de los dos ejércitos colaborarán más estrechamente. Los altos mandos esperan mejorar la comunicación y la cooperación para poder llevar a cabo operaciones militares conjuntas de manera más eficaz en un conflicto que comprometería los intereses de Pekín y Moscú. Además, otros servicios militares podrían empezar a tener este tipo de intercambios como las fuerzas de misiles estratégicos. De hecho, Rusia ya ha anunciado que está ayudando a China a desarrollar un sistema de alerta temprana. Se trata de una ayuda mayor, ya que este tipo de tecnología es muy difícil de desarrollar y es crucial para la defensa del país. Hay que saber que la cooperación técnica militar entre Rusia y China siempre ha sido bastante discreta, y el nivel de secreto ha aumentado a medida que los dos países se han comprometido en una confrontación más directa con los Estados Unidos. Así, en la actualidad, los medios rusos solo han identificado un contrato relacionado con la cooperación bilateral con China en materia de defensa antimisiles. Este contrato, por un valor de alrededor de 60 millones de euros, se refiere al desarrollo de un software especializado y se ha adjudicado a una gran empresa rusa especializada en sistemas de defensa aérea y antimisiles. También hay que señalar que la participación de las empresas rusas en el desarrollo de estos sistemas chinos de alerta de misiles balísticos les da acceso a una gran cantidad de datos sobre las capacidades del sistema. Esto demuestra un alto nivel de confianza y plantea la cuestión de una posible integración de los sistemas rusos y chinos. En caso de integración de los sistemas antimisiles, las estaciones rusas podrían proporcionar a China datos de alerta. Por su parte, China podría proporcionar a Rusia los datos recopilados por las estaciones del país. Las dos potencias nucleares podrían así crear su propia red mundial de defensa antimisiles. Pero ni el gobierno chino ni el gobierno ruso han hecho públicas sus intenciones a este respecto. No es un secreto para nadie que en las últimas décadas Pekín quiere imponerse tecnológicamente. Esto tiene, por supuesto, un impacto en el arsenal militar del país, ya que se utiliza para imponerse en el campo de la tecnología militar. Pero la tecnología también permite al país extender su poder en el mundo y multiplicar sus ingresos e invertirlos en su arsenal. Así, desde hace algún tiempo, aumentan las preocupaciones frente a China y sus avances en términos de tecnología. Empresas como Huawei, Alibaba y Tencent han cautivado el mercado mundial, estableciendo nuevos estándares en inteligencia artificial, telecomunicaciones, comercio electrónico y mucho más. De hecho, en 2023, un estudio del Instituto Estratégico Australiano destacó que China se ha convertido en el líder mundial en 37 campos tecnológicos.
La lista incluye las baterías eléctricas, la 5G y la biología sintética. El imperio del medio podría constituir, por lo tanto, una amenaza directa para el bienestar económico estadounidense y europeo, además de amenazar el orden mundial. Es, por lo tanto, otra preocupación de Washington que ha llevado a los responsables políticos estadounidenses a intentar estimular la industria tecnológica nacional y a restringir los vínculos económicos con China. Esto pudo hacerse gracias al Plan Made in China 2025, que vio la luz en 2015. Su objetivo es aumentar el desarrollo y el comercio de bienes de alta tecnología en China. Estos bienes son aquellos que aumentan la productividad y que se volverán esenciales para el crecimiento futuro de la economía. Así, hoy en día, el país se ha convertido en el mayor exportador mundial de productos de alta tecnología dirigidos por su plan. El problema es que si esto ocurriera, muchos países se encontrarían en situación de dependencia económica. Pekín quiere, por lo tanto, liderar la innovación en estos campos y dominar una parte de la cadena de suministro como ya lo hace con el litio, por ejemplo. China también quiere volverse más independiente del resto del mundo y especialmente de los Estados Unidos. Para ello, el país hizo hace unos meses la primera plana de la actualidad por estar construyendo el mayor agujero en su historia. El objetivo es tener acceso a una cantidad importante de materias primas. Además, tras inversiones masivas en el desarrollo de parques eólicos, increíbles aerogeneradores sobredimensionados han atraído recientemente la atención del mundo entero. China tiene la ventaja de ser un país muy grande, lo que le permite utilizar una combinación de parques solares, hidroeléctricos y eólicos en alta mar para alejarse del carbón, que ha alimentado su crecimiento durante varias décadas. Así, en la actualidad, ocupa el primer lugar en sectores como los productos informáticos intermedios, las nuevas energías y los ferrocarriles avanzados. Como por ejemplo, con su nuevo tren Hyperloop, que quiere revolucionar el concepto de transporte de alta velocidad. Sin embargo, los Estados Unidos siguen siendo los primeros en el desarrollo de tecnologías emergentes clave, así como en el liderazgo intelectual, especialmente en el campo de la inteligencia artificial. El gobierno chino también ha establecido varios grandes objetivos científicos como Deep Earth, que busca comprender la naturaleza y la evolución geológica. También está Deep Sea, con la exploración de los océanos, Deep Blue, con el desarrollo de tecnologías de la información, y con Deep Space, para la exploración del espacio. Sin embargo, algunos expertos señalan que el crecimiento chino ha sido esencialmente un crecimiento de alcance, y que sin mayor libertad y apertura, China no logrará convertirse plenamente en una economía de innovación y por lo tanto líder tecnológico, lo que tranquiliza a los Estados Unidos. Está claro que el crecimiento militar y nuclear, pero también económico y tecnológico de China es extraordinario. Mientras el Imperio del Medio continúa reforzando su arsenal militar y nuclear, así como sus vínculos diplomáticos con otros países, la pregunta de si se convertirá en la primera potencia militar mundial se plantea. Sin embargo, aunque es cierto que Pekín es cada vez más poderosa, todavía no se iguala a los Estados Unidos desde un punto de vista militar y tecnológico. Pero esto no cambia el hecho de que es un país a tener en cuenta. Verdadera potencia mundial, no hay que olvidar que sus ambiciones estratégicas y su expansionismo económico y diplomático contribuyen a moldear el panorama geopolítico. Con tensiones cada vez mayores, especialmente con los Estados Unidos y sus aliados, las fricciones se sienten desde el Mar de China, pasando por África y el Ártico. Está claro que Pekín podría trastornar el orden mundial.